Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Ligando el Tema, su programa favorito de cuarentena. Desde el Estado de México, combatiendo la desinformación desde distintas locaciones. Los dejo con su host, Sebastián. Muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos a Ligando el Tema. Esta tarde seguimos a distancia, seguimos manteniendo la cuarentena, cada uno en sus respectivas casas, pero sigue su contenido favorito de cada miércoles. Presento a la mesa del día de hoy, nos acompaña el señor Pablo Bustamante. Hola a todos ustedes, queridos amigos de Ligando el Tema, y a todos los que nos escuchan. Espero que estén disfrutando su cuarentena con un buen libro, un buen café y que no se hayan rapado todavía. Nos acompaña también el señor Luis Enrique Noel de la Salsa Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No soy el de la salsa, pero sé bailar salsa y preparar salsa, así que puede contar como eso. Espero que estén todos muy, pero que muy bien. También nos acompaña el señor, le dicen suave en su preparatoria, el señor Joshua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a todo el auditorio. Saludos a Susana, que también nos debe estar escuchando. Y pues ya, a darle. Y por último, pero no por eso menos importante, mi amigo, mi hermano, el señor que le gusta el rap y la música afro, el señor José Trujillo, alias Chepe. Hola, buenos, iba a decir buenos días, tardes, pero la verdad con esta cuarentena uno ya no sabe en qué día vive. Traes unos ánimos poca madre, HP. Me encanta la posibilidad, José. Vamos a darle ya. Vamos a verle ya. Lo digo yo, le vamos a dar. Tacata. Pues venga, me gustaría que empezáramos platicando el día de hoy sobre el héroe que se ha aparecido, este ícono de la belleza y la salud, el señor López-Gatell. ¿Qué nos pueden platicar del señor López-Gatell? Ah, caray. ¿Quieren que leamos su currículum? Porque la neta tiene un currículum perrón. ¿Lo tienes a la mano? No mames, se nos va a ir la hora del programa de López-Gatell. Pues nada más leemos lo más importante. Dame lo más importante, vas. Hugo López-Gatell Sam es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la administración de AMLO, es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología. Tiene sólidos conocimientos y entrenamiento de alto nivel en medicina clínica y epidemiología. Ha sido subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud desde diciembre del 2018. Fue director de Innovación en Vigilancia y Centro de Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública desde noviembre de 2013 a noviembre del 18 y fue el director general adjunto de Epidemiología de la Secretaría de Salud de 2008 a 2012. Ok. ¿Qué opinión les Falta agregar que es madre y padre a la vez también. Sí, también, madre y padre a la vez. ¿Perdón? Y niñera de AMLO. No. ¿Pero si tiene esposa? No es padre y madre a la vez. Es un chiste. No es padre. Ya voy a poner violento, papá, espérate. Disperso. Chepe lo que está tratando de decir que es madre y padre del señor presidente. Porque lo tiene que cuidar. Del bebé Lima, ¿por qué no sabes tan quererte, güey? Bueno, bebé presidente. Ahora, me gustaría que me platicaran qué observaciones creen que... Bueno, qué observaciones tienen acerca del señor López-Gatell, cómo creen que ha manejado la situación y por qué piensan que se ha vuelto este símbolo en esta época de crisis. ¿Nos vas a dar Joshua, por favor. Ay, gracias. Sí les voy a pedir que levante la mano, por favor. Creo que López-Gatell ha sabido manejar de forma profesional todo lo que tiene que ver con las preguntas, el caos, el pánico, todo lo que se genera en la sala de prensa y en los informes que se dan constantemente, y saber responder a las preguntas de la manera más tranquila. Y, a ver, te lo vuelvo a explicar. Creo que López-Gatell es un buen ejemplo de por qué debe haber maestros involucrados en la política. ¿Por qué? Porque el oficio también depende mucho, no solo de lo que haces, sino de lo que das a entender. Entonces creo que López-Gatell lo ha hecho de maravilla. Aquí me gustaría hacer un apunte, y esto es sacado directamente del manual de supervivencia zombie de Max Brooks. Este tipo de figuras tienden a convertirse en íconos. O sea, las figuras que salen
a dar la cara, a explicar qué onda con el virus, a explicar que hay una salvación tal vez, o sea, quédese en casa, lávese las manos, lo va posicionando de a poquito como Salvador, ¿no? Entonces, creo que López-Gatell tiene una buena posibilidad de capitalizar esto a largo plazo. No sé si lo haga, no veo a López-Gatell como un político de carrera, pero sí como una buena mano derecha para mi buen Marcelo, yo creo. Ok. Chepe, tú eres el politólogo, tú eres el hombre de las políticas y las relaciones y los tratos sucios. ¿Tu opinión? Pues López-Gatell vino a cumplir una función muy importante y que es dar la cara por la Secretaría de Salud y claramente cubrir la falta de liderazgo que existe por el florero que tienen por Secretaría de Salud, por el doctor Alcocer. Eh, pues claramente aprovecharon ahí, o sea, yo creo que no fue ni siquiera plan del gobierno, ni siquiera plan de Hugo López-Gatell volverse tan viral, El poster sino, boy de la lucha contra el COVID. ajá, sino mucho rondó por redes sociales donde decían por qué tanto apego y afecto hacia López-Gatell, pues porque López-Gatell está cumpliendo ahorita mismo la función del hombre de Estado que necesitamos y que no encontramos ni siquiera en el presidente, en Andrés Manuel. Entonces vemos a una persona que te habla claro, que te habla directo, que te dice esto, que dice lo otro, que se ve que está informada, que está estudiada, que todo este rollo. Entonces a nosotros que vivimos en este sistema, vivimos bajo voy a decir el yugo del Estado, ¿no? Pero vivimos en un Estado, entonces tenemos a esta persona que nos está brindando esa seguridad y por eso lo adoptamos y dijimos, no, qué cabrón está, ¿no? Y no sé qué tanto, y bla, 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 y le hicimos memes, se hizo viral y todo ese rollo. Hay que ver sobre qué repercusiones políticas hay. Yo no digo, o sea, yo también voy de acuerdo con lo que dijo Joshua. Se ve que él no es un político, obviamente es un científico, obviamente es doctor, o sea, doctor, pues. Aquí Y, solo hay un doctor Chepe, ya sabemos. bueno, es el doctor, John Ackerman. Pero bueno, yo no creo, Saludos. quizá sí, voy de acuerdo con lo que dijo Joshua. Quizá va a ser una buena mancuerna con Marcelo para las siguientes elecciones presidenciales y tal vez lo ves ahí como secretario de salud. Recordemos que también estuvo durante lo de la AH1N1 y que no le fue tan bien, pero bueno, ese es otro tema. Ok, entonces yo quisiera también preguntarles ¿por qué López-Gatell? O sea, ¿qué está haciendo él que no está haciendo el secretario de salud? Aparte del obvio de dar la cara. Luis, Uy, bueno, más bien sería que no está haciendo. Yo creo que si bien, como dice Chepe y Joshua, y coincido en esa opinión, o sea, es el que ha estado al pie del cañón, ha sido muy paciente con la prensa, se ha demostrado su profesionalismo al frente de esta contingencia sanitaria y creo que ha estado bastante calmado y bueno, pues, o sea, ha dado la cara, cosa que el secretario de Salud no ha hecho y su remoción tal vez no se ha hecho la remoción del secretario de Salud por temas políticos, pero bueno, yo creo que es importante identificar también el político del científico, ¿no? Diría Max Weber. Weber. Y ahí está, Weber. Ahí está la diferencia, ¿no? Creo que Gatell no, en ningún momento hasta ahora se le ha visto un interés político, ¿no? Más allá de las teorías conspiranoicas de algunas personas que dicen que tiene un interés político, pues, o que lo ven como posible candidateable a la presidencia de 2024, pues no. Yo creo que más bien está cumpliendo con la función que le dio el presidente de llevar a cabo esta contingencia, porque si se fijan, es experto en el tema. O sea, ahí no hay más experto que Gatell. Y creo que lo está tomando de la mejor manera. ¿Que lo puede ocupar como plataforma electoral? Sí. Y esperemos que no, porque en ese momento comenzaría entonces ya no a haber tanto por el tema de la salud, sino por el tema electoral de cara al 24, algún puesto federal, alguna senaduría, diputación, qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que está bien hasta ahorita como se han mantenido las cosas. ok. Joshua, ¿tienes la palabra? Uh-huh. Sí,
digo, ahorita regresamos a la pregunta de qué está haciendo López-Gatell que nadie más esté haciendo. Híjole, es que yo creo que Andrés Manuel se acercó al doctor Jorge Alcocer y le dijo, Jorge, tienes que salir en la mañanera a explicar lo que vamos a hacer con el coronavirus. Y Alcocer dijo, que tienes que salir, no te escucho. O sea, yo siento que Alcocer se durmió y mandó a su adjunto. O sea, así lo veo. ¿Por qué? Porque al final Alcocer sí es un investigador, es un hombre preparado, pero creo que no sintió en sí mismo este dinamismo que tiene Gatell para responder, para batear preguntas, para explicar. O sea, la verdad creo que fue la mejor decisión y creo que es uno de los mayores temores que teníamos cuando veíamos al gabinete de Andrés Manuel, que le temíamos a la gerontocracia, a las ideas viejas. Entonces creo que este pase de estafeta entre Alcocer y López-Gatell para determinar, bueno, quién va a tener mayor capacidad para explicarle a la prensa, a la gente, creo que López-Gatell tiene mayor potencial de esta imagen, esta voz, que el mismo Alcocer. Ok, una postura interesante. ¿Pablo? Creo que aquí también le tembló la mano a nuestro secretario de salud. O sea, además, también está viejito, o sea, hay que entenderlo, es un grupo vulnerable, es un individuo vulnerable ante el coronavirus, pero creo que también aquí en tiempos de crisis es donde se nota quién tiene huevos y quién no. Y pues efectivamente, como lo dice Joshua, o sea, se está cumpliendo el miedo que nosotros teníamos a la gerontocracia, donde no estamos viendo un gabinete funcional, donde los pasantes, en este sentido, son los que están haciendo la chamba, los que están dando la cara, los que refrescan la imagen de un gabinete que se está viendo sobrepasado en sus tareas y en sus capacidades. Entonces, efectivamente, López-Gatell es una cara fresca ante la crisis, es una cara que te da confianza, es un güey que lo ves en televisión y dices como, nomás, este sí sabe, sí que sabe, ¿no? Entonces, afortunadamente salió a tiempo para contener, para informar, para contestar dudas. Es un güey que no se desespera, que con mucho gusto te lo vuelvo a explicar. Es muy flexible en ese sentido. Creo que eso también ayuda mucho a la imagen que da el gobierno, pese a que no sean las caras importantes las que estén en este momento, ¿no? Reitero el punto que hemos comentado, no veo a Gatell como una figura política, no debe serlo, es un güey que se dedica a la investigación, es científico de profesión, y creo que podría hacer buenas tareas en otros lugares, o sea, no tanto como porque hace mucho decían como, no, es que López-Gatell es súper presidenciable. No, perdón, no es cierto. O sea, López-Gatell es bueno haciendo este tipo de chamba, pero si lo pone, o sea, cada quien es bueno en diferentes cosas, y si nos pones en cosas que no somos buenos, no vamos a funcionar, y creo que ese es el caso de Gatell. Claro, hay un argumento interesante ahí que dicen que es presidenciable porque es agradable, que no es lo mismo. O sea, porque supongo que quieren decir presidenciable porque votarían por él. Claro, pero Peña Nieto había probado, entre comillas, y es unas comillas muy grandes, que podía gobernar un estado. Pero bueno, Chepe, tienes la palabra. Sí, mira, voy un poquito en contra del comentario de Pablo Qué raro. dijimos bueno, ellos comentan que no, es que están viejitos y todo eso, perdón, pero hay un viejito en Cámara de Diputados que está haciendo de lo más visible y de lo más chingón que hay en esta cuarta administración, bueno, cuarta temporada, cuarta transformación, que es Porfirio Muñoz Ledo, güey. Yo no estoy Saludos a Porfirio. Ahí tienes un ejemplo de alguien que sí está grande, que tiene sus años, pero ve el papel que está fungiendo en la Cámara de Diputados, cómo está siendo razonable y racional contra las cosas que está haciendo Morena en el legislativo. Así que este discurso yo creo que es un poquito peligroso, decir de que no, es que están viejitos y todo ese rollo, porque puede que sean muy capaces, pero exactamente como lo dijo Joshua, quizá no tienen la habilidad tan desarrollada, pues, del discurso rápido, del discurso político, que sí tienen otros personajes.
yo no pongo en duda la capacidad en su rubro del doctor Alcocer, pero como secretario de Estado no está haciendo absolutamente nada. Y otra cosa, yo la verdad no sé quién ve a López Gatell como presidente, güey. O sea, siento que es demasiado verlo. Yo lo vería, como lo dije, como secretario de Estado, como secretario de Salud en alguna administración. No creo que en esta, pero tal vez en una futura, si es que Morena se mantiene en el poder. Pero más allá, la verdad, no creo que alguien lo vaya a candidatear. No creo que sea para tanto, aunque lo esté poniendo ahí como que goals con esta Colchero, que es su esposa. Este, yo la verdad no lo veo de esa manera, ¿sabes? Entonces, eh, se tiene que ir checando. Luis Enrique, tienes la palabra. Sí, hablando, mira, qué bueno que Chepe tocó el tema de su esposa, de Aranza Colchero. Que los dos, hay que decirlo, son expertos y fueron investigadores, asistentes de investigador del Departamento de Epidemiología. Y yo creo que es ahí, a partir de ahí, que también se escogió como subsecretario ante este tema, porque, o sea, recordemos, un secretario de salud no necesariamente tiene que ser experto en el tema solo de epidemiología, ¿no? Sino tiene que ser experto, sí, en tema de salud, pero de salud pública, de insumos, de medicamentos, o sea, de todo, no solo en un tema en específico. Ahorita por el tema de la cuarentena, siento que las y los mexicanos estamos como muy enfocados en eso. Entonces pensamos que el secretario de Gobernación o que el presidente tendría que ser un experto en eso, cosa que no debería de ser así. Entonces, creo que ahí es la diferencia, ¿no? Entre la gente que lo está poniendo como un posible candidateable a la presidencia y que no sabe nada de política, de teoría política o de política de campo, a la diferencia de que él puede ser un muy buen analista en temas de salud, específicamente para controles de crisis. Es decir, para situaciones como esta o situaciones como las que están viviendo países como España, Italia, Estados Unidos, Chin, para, chin. para ese tipo para ese tipo de países yo creo que sí es importante tener expertos en la materia, ¿no? Y México ahí supo responder bastante bien con el tema de Gatell, pero de ahí a que él sea un político, una mente malévola o un futuro Salinas de Gortari, pues no, o sea, tampoco. No les busquemos chichis a las serpientes, dirán por ahí, ¿no? Entonces, eso. ¿Está bien? Me da mucha risa porque desde el episodio 1 somos incapaces de pronunciar bien epidemiología y ahorita lo acabas de hacer otra vez. Entonces, Ups. 11 episodios y todavía no podemos. Señor Bustamante, quería replicarle al señor José algo. Sí, o sea, yo no estoy metiendo a Porfirio Muñoz Ledo porque en varios episodios y en conversaciones que hemos tenido, hemos hablado sobre Porfirio Muñoz Ledo y le hemos reconocido el que esté tomando postura y frente respecto a muchas de las cosas que está manejando la Beso donde 4T. quiera que Entonces, o sea, aquí el punto es, se están viendo completamente rebasados en muchos sentidos. O sea, no estoy viendo un gabinete 100% competente y que realmente está dejando mucho que desear. También el punto aquí es, no puedes estar dependiendo todo el tiempo en este caso, por ejemplo, de Gatell. O sea, creo que también como secretario de salud tendrías que emitir postura y dar la cara y decir, se están tomando las medidas adecuadas, la Secretaría de Salud dicta esto, etcétera, etcétera. Y bueno, también aquí el punto es, como también lo dijo Chepe y lo dijo Lima, o sea, López Gatell no es un presidenciable, no es un político, es un científico y tiene que tener tareas adecuadas a su profesión, que en este caso un analista en materia de salud, igual creo que la está rompiendo muy bien aquí en la Subsecretaría de Prevención. Me gustaría ver cómo se desarrolla a futuro López Gatell como personaje, si lo podemos poner en estas palabras. Pero pues, sí, definitivamente yo no lo veo, o sea, yo no veo a un partido diciendo como, López Gatell la rompió durante la plaga, ¿no? Entonces, deberíamos postularlo. Pues obviamente no lo veo viable. Ok, señor José, por favor. Rapidísimo, más para terminar con esto.
si se está viendo tan poca acción por parte de los secretarios de Estado, es por culpa de Andrés Manuel. O sea, ¿cuántas veces no vimos de que salía ¿cómo se llama? El que estaba antes en Hacienda, si me pueden ayudar. ¿Pero en cuál? ¿En Carlos administración? Ursúa, Carlos Ursúa. ¿Cuántas veces salía Carlos Ursúa a decir algo y después salía Andrés Manuel a contradecirlo? ¿Y qué pasó? Carlos Ursúa terminó renunciando. Porque pasa eso, bro. O sea, los secretarios de Estado tienen muy poco margen de acción por culpa del presidente. Y eso es algo que sí se le debe recriminar bastante a Andrés Manuel. O sea, él dijo, yo estoy aquí, no soy experto, para eso tengo a los míos, o sea, a su gabinete, pero también les corta y les deja muy poquito marco de acción. Ajá, pues no les hace caso. ¿Y qué pasa ahora? Que desde 2 meses después de que inició el gobierno de Andrés Manuel, los rumores de que Olga Sánchez Cordero ya quería renunciar se hicieron presentes y hasta hoy, hasta la fecha, se sigue diciendo lo mismo. Que Andrés Manuel le dice, no, espérate, porque si renuncia tu secretario de Gobernación al segundo año de tu gobierno, o sea, que renuncie, deja claro que tu proyecto de nación está más que perdido. Entonces, ahí va desde el impacto político que puede tener este caso y de que tenemos floreros en vez de secretarios de Estado. Es como perder a la reina al principio de una partida de ajedrez. O sea, no se puede, se ve claramente que no sabes lo que estás haciendo. Pero bueno, Joshua, sí, por favor. Precisamente, sí quiero poner el dedo en el renglón, o sea, que no se vea descabellado si en algún momento algún partido, ya no digamos Morena, porque al final sabemos que la administración pública en este momento está compuesta de Chile, Mole y el PRI, ¿no? Entonces, no me sorprendería a nivel personal que algún partido decidiera lanzar a López-Gatell. O sea, sí, a mí tampoco, nada más por mantener registro. O sea, porque al final es un rostro de la esperanza en tiempos de crisis. O sea, en este momento López-Gatell es Superman. Es un símbolo, es la cara que ves, es la cara que te dice, quédate en casa. Entonces, yo no lo vería tan descabellado. Sin embargo, aquí va a tener mucho que ver la forma en la que Gatell se vea a futuro. O sea, porque si Gatell dice, no, pues la neta yo estoy muy feliz aquí siendo investigador, ahí se va a quedar. Pero si Gatell le pega tantito esa ambición de un cargo público, va a terminar ahí. Entonces, creo que hay que tantear un poco más el terreno. Ya tuvimos algunos tropiezos en ligando el tema, haciendo conclusiones precipitadas, cuando dijimos que el coronavirus no iba a ser para tanto y que a México iba a ser los mandados. O sea, creo que hay que tener un poco más de tiento. Sí. O sea, creo que Gatell sí tiene una posibilidad y la gente lo está poniendo en ese lugar. Vale, buenísimo. Entonces, damas y caballeros, vámonos con nuestras hot takes. Chepe, tu hot take. Tu hot cake, vaya. Mi hot cake, lo voy a poner tantita cajeta. A ver, no perdamos la cabeza. O sea, López-Gatell está haciendo su trabajo y ya. Sí, es muy directo, sí es muy bueno haciendo esta comunicación, pero tampoco es de que aventemos rosas y López-Gatell, sálvame del, ¿qué? Del olvido, sálvame de la soledad. De la soledad. Ok, solo ahí y pues nada más, o sea, reconocer que está haciendo su chamba, pero hasta ahí, o sea, basta. Luis Enrique. Sí, yo creo que ahí yo a mis hotcakes les voy a poner tocino. Por favor. Un hotcake. Por eso, mexicanos, no cometamos el error de siempre de votar solamente por la cara bonita, de votar por el favorito o de votar por el que creemos que va a hacer algo y sabemos que al final del día no va a terminar haciendo absolutamente nada. Entonces, simplemente veamos los hechos. Veamos cómo se ha comportado Gatell con la primera contestación política que dijo, ¿no? Fuerza moral y no de contagio. Intentó ser político, no lo logró. Yo creo que hay que pensar y ver más allá de eso. Punto. Ok. Pablito, por favor.
Iba a rematar con lo que estaba mencionando Chepe, o sea, de que... No es réplica, es hot cake. Por eso, o sea, rematar mi hot cake con eso. El punto es, si bien López-Gatell no es un político, es lo que hemos venido platicando, la gente está empezando a agradarle, o sea, a la gente le agrada López-Gatell, y pues recordemos que al final de cuentas, cuando se elige un candidato, vemos qué le agrada a la raza, entonces también eso puede ser peligroso. Sin embargo, no hay que demeritar el trabajo que está haciendo el subsecretario de Previsión, creo que lo está haciendo muy bien, ha mantenido a la gente informada y eso es lo importante. Entre menos desinformados estemos en este tipo de situaciones, más protegidos estamos y mitigamos riesgos. Ok, para terminar, Joshua. Ok, hay que recordar que López-Gatell fue uno de los primeros miembros del infame Salón de la Fama del Nadie Te Preguntó aquí en Ligando el Tema. También. No es porque mame a López-Gatell, sí es porque mame a López-Gatell, pero creo que tiene esa posibilidad. Creo que no hay que pensarlo como algo tan descabellado. Hay que tener mucho cuidado con las propuestas políticas que van a salir a partir del coronavirus, porque aquí es algo que compartía con el grupo. A mí me da miedo el retorno del fascismo a través de estas políticas de mano dura y de recriminar el hecho de que el gobierno actualmente no está tomando, entre comillas, las medidas adecuadas. Entonces, eso me da mucho miedo, creo que hay que tener cuidado y pues ya, es todo. Bella chao, Joshua, bella chao. Y bueno, mi hot cake es, durante los tiempos de crisis nacen héroes y villanos. El escenario político que vivamos después del coronavirus va a ser parecido, pero no va a ser igual porque las crisis cambian a un país. Entonces hay que tener cuidado y hay que seguir observando de cualquier partido que quiera poner sus garras sobre mi querido López-Gatell. Pero eso nos lleva a, hablando de cosas infames, a nuestra gustada e infame sección Nadie te preguntó. Luis Enrique. Ay, muy bien, perfecto. Bueno, pues yo quiero mencionar un tuit de la ex candidata a la presidencia, Margarita Zavala, y el cual, bueno, pues iba encaminado al fabulosísimo Domingo de Ramos. Y decía, porque ya lo borró, parece ser, nos juntamos en familia para, aquí está, un especial Domingo de Ramos en familia en nuestra casa, que sea una fortaleza para todos los días y los que siguen. Y, pues bueno, señorita Margarita Zavala. Nadie te preguntó. Exacto. Nadie le preguntó, o sea, digo, pues, Pablo. Pues yo tenía planeado hablar sobre Felipe Calderón, pero dentro de su página de Twitter me encontré un tweet muy bonito de Viri Ríos, que es columnista en el Times y en El País, donde pone: AMLO quiere que su gente trabaje más y con mayor entrega, pero con menos sueldo en medio de una crisis sanitaria de dimensiones históricas. AMLO es como los empresarios predatorios que más critica, tal cual. O sea, Viri Ríos. ¿sí le preguntamos o no le Nadie te preguntamos? preguntó. Nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Sí, nadie le preguntó. Joshua. En Nadie te preguntó, voy a citar a la reina Madonna. Madonna posteó en Instagram que el coronavirus es el gran igualador y lo que es terrible es lo que tiene de bueno. Lo terrible es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras. Madonna dijo que todos somos iguales y nos lo dijo desde su ducha de mármol y obviamente todo el mundo le recriminó en redes sociales y es como de: lo siento, mi reina, te quiero mucho, pero no somos iguales. Señora Madonna, nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Ok, mi Nadie te preguntó viene del señor Fernández Noroña. Es una réplica al señor Felipe Calderón. Calderón dice que es súper atípico que en México no esté subiendo, que es muy raro. Y Noroña le contesta: el comportamiento típico sería que estuviéramos reprimiendo, instaurando toque de queda, robando, engañando al pueblo. Ciertamente la democracia para ti es atípica.
comandante Borolas, alias Felipe Calderón. ¿Qué? Dios mío, con este Señor, tipo. señor Noroña, nadie le Nadie preguntó. Sí, te A ver, pregunto. Minep te preguntó, es de Gabriel Cuadri, el cual expresa lo siguiente: médicos cubanos en el extranjero, vil tráfico esclavo de personas, representan 46% de las exportaciones totales de la dictadura, que no produce nada más que miseria, represión, frustración y ruina, además de tabaco y ron, peor que hace 100 años. Esa es mi vida resumida. Gabriel Cuadri, nadie te pinches Nadie te preguntó. preguntó. Nadie te Tampoco, preguntó. Pablo. Nadie te Padre, preguntó. ¿por qué sigues opinando? ¿Por qué le siguen dando réplicas también, sabes? ¿Por qué tiene Twitter? Bueno, Pero porque bueno, todos pueden tener un Twitter, pero ok. vámonos con nuestro siguiente tema. Y bueno, hablando de dictaduras, tenemos otro tema sobre la mesa, la relación Estados Unidos-Venezuela. ¿Nos Ajá. puedes dar un poquito de contexto de la relación Venezuela-Estados Unidos? Así, para alguien que no sepa nada de política exterior. Ok, Tú, por ejemplo. voy a tener que reducir muchísimo porque, bueno, teníamos a Chávez. Chávez era un buen sujeto, se llevaba bien con su compa cubano Castro, instauraron un régimen socialista en América Latina y, bueno, fue lo más parecido que tuvimos al socialismo en América Latina. Después Chávez, que era un sujeto bonachón, se reía mucho, también mataba a mucha gente, murió. Chávez murió, pero antes de morir dejó su bendición sobre un muchacho de bigote que solía dar las noticias en Canal 13 y ahora es presidente de Venezuela, llamado Nicolás Maduro. Que era su Nicolás, chofer. sí, sí, por eso digo, dejó su confianza en este muchacho. O sea, ¿quién iba a saber más de cómo se manejaba Venezuela que el chofer de Maduro? ¿Que el que manejaba al presidente? No, le manejaban los destinos nada más. Bueno, punto. Hay una disputa de poder en Venezuela y entonces Nicolás Maduro empieza, o sea, Nicolás Maduro, hay que decirlo, no tiene ni por asomo el poder de la voluntad popular tras de él como lo tenía Chávez. Chávez era el que la gente quería. O sea, Nicolás Maduro llegó por la pura inercia y por el puro empuje de Chávez. O sea, llegó con el aliento, como cuando llegas con el tanque vacío a la gasolinera, así llegó. Entonces, Maduro tiene un problema en Venezuela, ¿por qué? Porque no es tan querido como su antecesor, y su ¿Pero por qué es antecesor, eso? porque, pues, ¿qué pedo? Nadie lo quiere, güey. O sea, el punto es que Chávez podía hacer lo que quisiera porque tenía el respaldo de la voluntad popular, y cuando Maduro llega, a Maduro no lo quieren y por ende no cuenta con ese respaldo para poder hacer las mismas pendejadas, pero llega y las hace. Entonces, ahora Maduro se convierte en una caricatura de lo que era Chávez y condena a los mismos enemigos, y Estados Unidos pues termina por ver en Maduro una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque Maduro empieza a bloquear en cuestiones de energéticos, en cuestiones de petróleo, y eso por supuesto que a Estados Unidos no le gusta. ¿Por qué? Porque de alguna manera Chávez y Estados Unidos ya tenían un pequeño arreglo que Maduro no quiso respetar, y ahora hay una batalla diplomática entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro. Desde hace ya unos cuantos meses, viene este compadre, se me fue su nombre, Juan Guaidó, que después de una omisión del Poder Ejecutivo, dice que asume la presidencia de Venezuela, y ahora está este conflicto por el poder que además se añade a el conflicto que ya se tenía con el número 2 en Venezuela, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya traía pique con Nicolás, y ahora se une Guaidó, que Guaidó tiene el respaldo de Estados Unidos y la mayoría de los países a nivel mundial, y que son los que han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela por encima de Maduro. Ahora, esta es una batalla que ya tiene rato, y el episodio más reciente es esta declaratoria por parte de Washington de declarar a Nicolás Maduro como un narcotraficante, ¿no? Y poner una recompensa
sobre su cabeza de 15 millones de dólares. O sea, no es sobre su cabeza porque si lo llevan muerto no sirve para nada. Son 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Y además hay recompensas para otros cabecillas del gobierno de Maduro, porque los vinculan, aquí sí hay historia detrás, no es algo que Washington se haya sacado de la manga, los están buscando por su participación en el llamado Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles es una agrupación que permitió la operación de diferentes cárteles de la droga en Venezuela para que esta droga pudiera llegar a Estados Unidos. Y esa es la motivación que dan para ponerle una recompensa en la cabeza a Maduro. Ok, Pablo, tu análisis del asunto como el internacionalista más güero de aquí. Joshua también es güero, pero bueno. Pero tú eres más. Aquí el punto también es, la gesta entre Donald Trump y Nicolás Maduro viene desde que Trump asume la presidencia. Tienen un pique durísimo. Aquí Joshua ya te resumió el asunto que viene gestando toda esta situación, ¿no? O sea, ahorita ya Maduro se ha visto sobrepasado por esta falta de apoyo popular. Maduro quiso ser la reencarnación de Chávez. Maduro quiso adoptar políticas públicas que tomó Chávez en su momento, que en su momento funcionaban. Hoy día Maduro está tomando decisiones a diestra y siniestra sin estar viendo el contexto social que tiene. O sea, tuvimos una crisis humanitaria en Venezuela, bueno, que sí sigue gestando, pero el boom fue hace un par de años, donde Maduro negaba que hubiera una situación de este sentido. Que si se estaba exagerando, que si no era cierto, que si los medios oficiales, que si los medios no oficiales, que si los periodistas que estaban adentro de Venezuela decían una cosa, etcétera, etcétera. El punto es, había una situación en Venezuela que Maduro no quería ver y estaba tomando acción nula. Hoy día se le viene la caballeriza encima, siendo tachado de narcotraficante. Nicolás Maduro ha activado, si se le puede decir así, el escudo bolivariano para la defensa de Venezuela de los Estados Unidos. Aquí también lo que vemos es un desplazamiento militar de ambos lados, a lo que pues obviamente Donald Trump ya le advirtió que no es buena idea movilizar al ejército en Venezuela, pero Nicolás Maduro también creo que es igual de terco que su contraparte estadounidense. De hecho, en el discurso, Donald Trump es acusado tachado de supremacista, de nazi, por parte de Nicolás Maduro. Tiene una carta en Twitter que la compartió, donde, pues sí, efectivamente, a Donald Trump lo tacha de nazi. Ahora, ¿qué viene? Donald Trump ha manejado una política internacional de tira y afloja. Lo vimos con la República Popular Democrática de Corea, lo estamos viendo con China, bueno, lo vimos con China durante la guerra comercial. Venezuela creo que es la segunda o la tercera vez que se enfrascan en conflicto. Ahora sí está más subido de tono, pero la política exterior de Trump se ha basado en tira y afloja. Constantemente amenaza, dice cosas, que si bloqueos, que si les pone sanciones de impuestos, etcétera, etcétera. Pero aquí el núcleo del problema, y lo dijo Joshua muy bien, es el petróleo. Maduro le bloqueó el petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos le urge el petróleo. ¿Por qué? Porque se viene una crisis petrolera bien cabrona este año. Y ¿Por qué se viene una crisis petrolera bien cabrona este año? Precisamente porque los países árabes son los que dominan el negocio del petróleo. Los países árabes nombran el precio del petróleo. Y Estados Unidos lo que quiere es un proyecto independiente al mundo árabe con el cual pueda sostenerse. Y como se están acabando las reservas que tiene y las reservas que tenemos nosotros no le funcionan tan bien, el petróleo venezolano tiene muchísima mejor calidad que el petróleo mexicano. Entonces también le sale muchísimo más barato en términos de producción traer el petróleo venezolano a los Estados Unidos.
Y también es una situación de a ver quién tiene la regla más grande también en este sentido. O sea, Ok, dame un segundo, déjale doy la palabra a Joshua que tenía sí, sí, ganas de un comentario. Ok, brevísimo comentario. Aquí también es una cuestión de poder. Es una cuestión por eso, ¿quién tiene la de regla más grande? Sí, pero hay que tomar en cuenta que si bien Estados Unidos podría comprar el petróleo de Medio Oriente, es mucho más fácil comprarle petróleo a un país al que tienes agarrado de las joyas, ¿no? O sea, aquí el asunto es que Estados Unidos quiere tener control sobre los países que ofertan el petróleo y no lo tiene sobre los países árabes, que al final, si hubo una intervención, ha habido muchas intervenciones militares por parte de Claro, Estados Unidos en Medio Oriente, pero no existe ese nivel de control como el que hay en Venezuela. Entonces Estados Unidos fija el precio y si no tiene la capacidad de fijar el precio, no va a comprar. Y ahí está el punto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Quién fija el precio y bajo qué condiciones? Y ya. Ok, José, ¿nos podrías dar tu conocimiento del contexto histórico que tiene Latinoamérica y ese problema con Estados Unidos? De nuevo, la versión para dummies. No, chavo, eso es para un programa completo. Yo sé, pero Eh, para la pero es introducción. fácil, siempre hay un gobierno incómodo para los Estados Unidos en Latinoamérica, pues Estados Unidos se encarga de tumbarlo. En- Fácil, para los que nos están escuchando, nada más métanse a Google y pongan Operación Cóndor y listo, ahí están ya desclasificado todo, tú ya lo pueden leer. Eh, Estados Unidos está cumpliendo, como siempre, con su doctrina Monroe, por así decirlo, y siendo la policía del mundo. O sea, ahora declara iba a decir Maldonado, no sé por qué. Me quedé Maduro. con el de, el de la señora del jabonzote. No, a este Maduro. Lo declara como como narco, Narcomenudista. narcomenudista no, como narco, y qué antecedentes tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiso hacer con México apenas? Declarar a los cárteles como terroristas, y eso te da toda la línea para que pudieran hacer una intervención en México. O Sí, sea, justamente pues, siempre han hecho lo mismo, siempre meten sus manos. Un presidente no es presidente en América Latina si no pasa por la aprobación de Washington. Así que ahora ya lo están haciendo más directo, ahora se ve la desesperación por parte del gobierno de Donald Trump, por así decirlo. No sé, internacionalistas que ustedes que tengan que decir al respecto, pero sí, o sea, irse ya de lleno, o sea, ya desplegaron, ¿no? Según yo tengo entendido que ya desplegaron elementos por lo que es Colombia, bueno, los países aledaños a Venezuela. Entonces, pues en lo que va ahorita de la contingencia, en un mes, no sé, quizá tengamos ahí una noticia de lo que haya pasado en Venezuela, que quizá lo más probable es de que el señor Nicolás Maduro, también conocido como Javier Alatorre, eh, tal vez puede ser que termine huyendo del país, pero pues no lo Saludos sabemos. a TV Azteca. Pablo, Ok, primero que nada, respondiendo a la pregunta de Chepe, sí, el miércoles, ¿qué fue? 4 de abril, no, 2 de abril, sí, hoy es 5, ¿verdad? Bueno, miércoles no, jueves 2 de abril, Donald Trump ordenó el despliegue de Fuerzas Armadas en territorio cercano a Venezuela por medio del mar, o sea, no están como tal en tierra. Sin embargo, pues obviamente Estados Unidos tiene múltiples bases militares alrededor del mundo, eso es muy bien sabido, precisamente para actuar en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, aquí, y esto es algo que hemos platicado, al menos yo, no sé si Joshua lo ha platicado en clases, el orden mundial está cambiando, los ciclos de poder también. Estados Unidos cada vez se ha visto mermado, su gestión de poder se ha visto mermada por X y factores. Estados Unidos está empezando a perder poder por el auge de nuevos actores, como lo es China, este titán económico,
que apunta a volverse el hegemón, lo quiera o no. Y Estados Unidos pues obviamente empieza a tener estas acciones reactivas, si les podemos decir así, para retener control y hacerle saber al planeta que aquí el que manda soy yo, ¿no? Entonces, eso es mucho yo lo que veo con Donald Trump. Es una administración que busca retomar la doctrina Monroe y adaptarla al siglo XXI. Con todo lo que conlleva el siglo XXI. O sea, estamos hablando de golpes económicos, tensiones militares, tensión nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, yo y lo dijiste muy bien, Chepe, o sea, Estados Unidos siempre ha tenido control, nos ha tenido agarrados del cabello a todos en América Latina. Un presidente no se eligió en América Latina, sino pasa por aprobación de Washington. Y hoy, o sea, Venezuela es el único que le ha dado problemas, entre comillas. Venezuela y Cuba son los que le han dado problemas, entre comillas, porque pues no ha podido hacer el cambio de régimen a un régimen democrático en esos dos países, ¿no? Pese a que han tenido sus situaciones internas. Y el punto aquí también es hasta dónde están dispuestos a llegar los dos, tanto Trump como Maduro. Yo... hoy Perdón día... que te interrumpa, pero tenemos que darle la palabra a Joshua para la réplica. Aquí hay que decir algo. Estados Unidos no está descubriendo en este momento la táctica para desestabilizar América Latina. Donald Trump no está encontrando el hilo negro. Hay que recordar en términos históricos que Estados Unidos ya había hecho esta jugada antes. O sea, hay que recordar que en la historia de América Latina hay que recordar el caso de Panamá en 1989, cuando el general Noriega también se le acusó de vínculos con el narcotráfico, y pues hay que recordar cómo acaba la historia. La historia acaba con la invasión a Panamá y el derrocamiento de Noriega. Entonces, o sea, Estados Unidos no está haciendo algo nuevo. Estados Unidos abrió su libro de jugadas y continuó haciendo lo que ya sabía hacer. Se sacó la clásica valla, ¿no? Sí, o sea, jugó en shotgun y le salió, pues, o sea, entonces hay que decirlo, no es nada nuevo, es algo que Trump no descubrió, pero sí hay que tener en cuenta que hay demasiados liderazgos en Venezuela y ahorita no están yendo por una cabeza, están yendo por todos los miembros del régimen de Maduro. O sea, no están buscando derrocar a Maduro solamente, están buscando tirar el régimen completo. O sea, van por Cabello, van por Maduro y van por al menos otros 10 funcionarios del gobierno de Venezuela. Es una cacería de brujas que, siendo realistas, yo creo que puede que funcione. O sea, puede que sí terminen con Maduro, con Cabello, con todos los que están. Y ahí el que ya estaba cantado que quedara es Guaidó. Sí. Ahora me gustaría escuchar a Lima, que lo oigo muy animoso. Luis Enrique, por favor. Gracias. Pues bueno, es que yo considero que recordemos, Guaidó está siendo apoyado por un conjunto de países que son Perú, el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, gracias, que se me había olvidado el Grupo de Lima. ¿Esos no éramos nosotros? ¿Qué pena? No, ¿qué pasó? Y los cuales pues han hecho llegar al poder a Maduro, a Guaidó como tal, y que están siendo respaldados por Estados Unidos. Entonces hay que recordar también esta situación, y bueno, pues ante ello, Maduro lo que hizo fue enviar una carta. Ahí sí se vio muy, la verdad, como muy diplomático, siguió las reglas, ¿no? Digámoslo, no escritas del derecho internacional en el tema de las diplomacias, y envió una carta, pidiendo al gobierno de Washington que solicitara pues que le quitaran el bloqueo naval, ¿no? Que es el que denuncia él que tiene, que aparte del económico que ya hace muchos años tiene, y para ponerle freno, tal cual dice, a la locura de el presidente Trump.
Y bueno, pues también esto es a partir de el 3 de abril, fue cuando la emitió esta carta, bueno, la envió a Estados Unidos. Está Y firmada con fecha del 3 de abril. ajá, está firmada con fecha del 3 de abril. Y bueno, pues dice que el narcoterrorismo del que lo acusan no tiene prueba alguna, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante ver esto. ¿Cuáles son las pruebas de las cuales ellos se hacen valer para decir o declarar que Maduro es parte del Híjole, narcoterrorismo y una narcorepública? Porque eso es algo que afirmó Trump cuando dio el discurso y prácticamente la orden de búsqueda y captura, que dice, es que esto de comprobarse es una narcorepública. Ya estamos hablando de palabras más graves. O sea, imagínate que Güey, sí se compruebe esta perdón, información pero narcoterrorismo. si decirle narcotraficante a un presidente no es palabra grave, entonces No, sí, pero también narcorepública quiere decir que, o sea, llegó al poder de manera democrática, nótese las comillas enormes, pero y sigue gobernando el narco, un país, pero ya de facto. O sea, no mira, por atrás, ¿no? Sino directo. Lo hablas cuando vives en un país donde el presidente le da la mano bien tranquilo a la Sí, mamá del narcotraficante más grande que ha habido en México. donde sí, o dejan sea, ir al Fuertes declaraciones. donde O dejan ir sea, al Chapo, no, o sea, no mames. no, o sea, sí, no estoy diciendo que no estoy comparando ni México con Venezuela ni nada. Solo estoy diciendo las palabras que dijo Trump, narco república, que nunca la había usado para referirse a otro ay, estado, ¿no? Pero es No, interesante esa carta que mencionas, Luis, porque al final de la carta dice que está dirigida al pueblo de Estados Unidos. Entonces no sé qué tan diplomático sea eso, mis queridos internacionalistas. Pero hay una frase que me llama mucho la atención, que es, los pido con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado una vez más a otro conflicto interminable, otro como Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa. O ah, sea, huevo. la carta es muy dirigida como, vean lo que está haciendo su presidente, está loco, párenlo. Que la ironía ahí es muy, muy fuerte. es que sí, Eso pero, es el o sea, mensaje. sí hay vínculo, pues. O sea, no es humo en los espejos, o sea, sí hay registro de la participación de Maduro y de Diosdado Cabello en el cártel de los soles, que no es un cártel como tal, o sea, no es una organización así como, como todos los que sí, como el tenemos acá en cártel de México. Jalisco, ¿no? Nueva Sí, generación. no es el cártel, no es el cártel de los soles nueva generación, o sea, estamos hablando de que el cártel de los soles son militares, venezolanos, que lo que hicieron fue facilitar la entrada de las drogas que vienen de Colombia para llevarlas a Estados Unidos, o sea, aquí Venezuela está haciendo el papel, o sea, Venezuela es el México de la migración. Así como México no es tanto un país de salida, sino un país puente, Venezuela no es un país salida, un país que haga las drogas, sino por el que pasan para llegar a Estados Unidos. Entonces, nada puede pasar sin que los militares se enteren en un estado tan controlado como Venezuela. Y ahí se puede ver claramente la colusión, o sea, no es algo que se puedan estar inventando a la ligera, o sea, yo creo que sí hay cierta, cierta legitimidad en la causa, aunque no en la forma, porque ya hay un trasfondo. Chepe, ¿tú tenías una réplica o ya no? Pues nada más para comentar, o sea, de que a estos gobiernos incómodos que había en Latinoamérica para Estados Unidos, pues se los terminó llevando, pues nada más y nada menos que la muerte, o sea, a Fidel pues se murió y este Hugo Chávez también se murió. Pues eso fue lo que los quitó del poder y lo que permitió ahora que Estados Unidos pueda tener cierta intromisión diferente a como la tuvo en años anteriores. Nada más era eso. Pero bueno, Pablo, vas. ¿Quién va? ¿Qué? ¿What? Vas, Pablo. Ah, súper. Que justo también a lo que le iba a contestar a Lima, como, güey, es el mensaje también de siempre. O sea, también Donald Trump diciéndole Rocketman ¿quién fue? Kim Jong-un en la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, también el uso del vocabulario que usa Trump no es novedad, como dice Joshua. O sea, esto no es algo nuevo. Son patrones de comportamiento repetidos, lo que estamos viendo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la necesidad, la viciosa ansiedad de tener todo en sus manos bajo control para poder mover sus piezas o sus fichas a voluntad. Y cuando no lo tiene, busca hacer este tipo de misiones, como fue la Operación Cóndor en los 70, en los 80, como fueron las
intromisiones en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, las ha tenido en México. Entonces, no es algo nuevo. Entonces, también aquí es, o sea, yo es lo que pongo en la mesa, ¿a dónde vamos a parar? Citando a Marco Antonio Solís, el Buki. Ok, o sea, sí, claro, sí, entiendo lo que dice Pablo, entiendo su punto y sí, claro, los gobiernos en Latinoamérica o las dictaduras en Latinoamérica o los gobiernos incómodos no son lo mismo que los que han tenido en Medio Oriente, o en otras partes del mundo en los que se ha venido intervenido Estados Unidos, ¿no? Los otros conflictos. Creo que aquí los tiene más cerca de casa, por eso también la preocupación. Ahora también algo que me sorprende muchísimo y Maduro lo pone así tal cual, es una situación relacionada a el tema del coronavirus, ¿no? Y que dice, esto es una cortina de humo, lo que están haciendo en mi contra es una cortina de humo porque Trump no tiene el presupuesto necesario, el gobierno de Estados Unidos no tiene el presupuesto necesario para poder enfrentar la pandemia del coronavirus, entonces quiere buscar excusas para extraer recursos y que no sé qué, y ahí empieza todo como teoría conspiranoica, ¿no? Hablando acerca de esta situación de los insumos y de decir ellos que quieren venir a robar todo esto, ¿no? Todos los recursos. Entonces creo que sí es un poco complicado toda esta situación. Puede que una cosa vaya conectada con la otra, puede que no, pero hasta el momento el panorama no es nada favorable para el gobierno de Maduro. Bueno, para lo que queda del Ok, gobierno de Maduro. buenísimo. Entonces, caballeros, les diría que nos vamos con sus hot cakes. Entonces, vamos a empezar con Joshua Ramírez. Sí, yo creo que el régimen de Maduro no tarda mucho en caer por la presión interna y por la presión externa. O sea, Maduro en este momento tiene todas las de perder históricas que ha tenido América Latina. No digo que resistencia a Venezuela, porque al final, pues Maduro tampoco ha hecho de su parte para que la comunidad internacional y la propia comunidad venezolana esté de su lado. Entonces, creo que aquí hay material incluso para otro podcast para hablar de la intromisión de Estados Unidos en América Latina y se verá el futuro en unos cuantos días. O sea, yo creo que esto no tarda mucho en estallar entre Venezuela y Estados Unidos y a ver qué pasa. José, tu hot cake. Eh, Me lo robó Joshua, o sea, no es raro que Estados Unidos quiera ser la policía del mundo, no es raro que quiera intrometerse en la América Latina, pues, pues ya, ¿no? Que le den tanto chance al pueblo venezolano porque desde hace ya varios años no les está yendo bien y ahora un conflicto de esta magnitud, no sé qué tan, o sea, de verdad me preocupa mucho lo que vaya a pasar en Venezuela, o sea, es un pueblo ya bastante castigado y esto pues no ayudaría en mucho, la verdad. Luis Enrique. Sí, yo creo que al final los estados democráticos sirven para que el pueblo tenga el poder y la última palabra, ¿no? Para eso deberían de servir y la teoría nos lo dice, ahora hay que ponerlo en práctica, ¿no? Creo que Venezuela no está en una buena situación. Súmale el tema de una pandemia mundial y que no tiene la capacidad económica el Estado para poder garantizarle seguridad social seguridad de salud a su gente, a su población. Ahora súmale también el tema de una crisis interna, ¿no? Prácticamente una guerra civil, pues creo que no está nada bien. Entonces, al final del día, como siempre lo decimos, y creo que Chepe lo ha dicho, quien termina perdiendo es la gente. O sea, más allá de los conflictos políticos de quién quede, quién suba al poder, quién vende esto, quién compra esto, es el pueblo el que sale perdiendo. Entonces, solamente sería cuestión de fijar el panorama en la gente, no tanto en el tema político de las esferas, sino Ok, en la gente. muchas gracias, Luis. Pablo, para cerrar, por favor, tu docta opinión. Yo creo que o sea, creo que estamos viendo la misma cantaleta que siempre. O sea, no creo que no hay un año que pase sin que Estados Unidos no quiera meter mano en América Latina. Creo que también esto ya tienen razón mis queridos compañeros de Ligando el Tema. Esto daría para un episodio completito sobre América Latina. Efectivamente, Joshua, creo que a Maduro no le queda mucho, no jugó bien sus cartas y ahora, pues en el Juego de Tronos ganas
o mueres, bueno, o en este caso, no, sí, también Estados Unidos te puede matar, entonces puedes morir. Creo que va a haber un cambio de régimen en Venezuela si es que Maduro sale del poder. Ojalá sea para el bien. Creo que está de más decir que nosotros como podcast, como equipo, velamos por el bien común y que esto salga de la mejor manera, ¿no? O sea, creo que ya si de plano va a estar jodido el asunto, que esté lo menos jodido posible. Vale, muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, por nuestra parte sería todo, pero antes de irnos, van las recomendaciones pop de toda la mesa. Entonces, Joshua. Ok, tal vez no es tan pop, pero sí me gustaría recomendar de Henry Kissinger un libro llamado Orden Mundial. Kissinger es una de las mentes más malévolas detrás del poder de los Estados Unidos, pero este libro nos da un poco de la perspectiva gringa en torno a cómo se organiza el mundo y creo que podría arrojarnos algo de luz sobre la manera en la que se comporta Estados Unidos para con el resto del mundo. Esa es la recomendación. Luis Enrique, tu recomendación. Bueno, pues en estos tiempos de coronavirus yo les recomiendo música. Un artista que se llama Ben Platt. Ha actuado en musicales, pero la verdad tiene una voz increíble. Si les gustan los musicales o si no les gustan, pero les gustan las series de Netflix, es muy buena recomendación. Es pop, 100%. José, el tren, el Chepe Trujillo. Ok, yo les voy a recomendar otra vez una serie documental. Apenas la subieron a Netflix, se llama Tiger King. Es sobre Joe Exotic, un carnal de Oklahoma que tenía su zoológico privado con muchos gatos grandotes. Y está raro, está bueno, sí es mucho cultura gringa. Entonces sí está el choque, luego es como que, what the fuck, ¿por qué es tan normal allá? Pero sí, es muy bueno, véanlo, son 7 capítulos, dura 50, 40 y tantos minutos cada capítulo, y pues completamente recomendable para que cotorriemos hablando del buen Joe Exotic. Ok, Pablito Bustamante, por favor. Yo, igual que Joshua, les voy a recomendar un libro, Pensar Medio Oriente, de Marwan Sotoantaki, ahora que estamos hablando de las grandes fallas de Occidente. Es una reflexión desde muchos enfoques, llámese de la razón, de la locura, de lo que es Occidente, qué es la occidentalización, por qué se ha vuelto tan tóxico este proceso de homogeneización occidental, por qué ha sido tan tóxico para nosotros como individuos que estamos viviendo todos los días en este contexto. Es un libro que invita a replantearnos el qué somos, a dónde vamos. Es un viaje muy interesante y es un autor que personalmente me gusta mucho y que quiero mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo una vez que publicó un libro ahí en nuestra hermosísima FES Acatlán. Perdón por interrumpirte, te refieres a Pensar Occidente, ¿no? Sí. Es que dijiste Pensar Medio Oriente. Pensar Occidente. Sí, porque tiene 3, perdón. Tiene 3, es una excelente trilogía, pero Pensar Occidente es el libro que estoy hablando en este momento. Y gracias por la corrección, chico. Ok. Por mi parte, quisiera dar un caluroso saludo y un pésame para la familia y conocidos y los fans de Luis Eduardo Aute, un trovador español de la vieja escuela, que lamentablemente falleció ayer. Y me gustaría recomendar mi disco favorito de él, 20 canciones de amor y un poema desesperado. En mi opinión, Aute es el mejor artista de trova de su época y de su generación. Él me hizo entender el amor. Esa es mi recomendación para ustedes. Pero por nuestra parte sería todo. Recuerden suscribirse en YouTube como Ligando el Tema. En Spotify nos pueden encontrar como LED Ligando el Tema. Ya tenemos redes sociales. Pablo, nos pueden seguir en Apple Podcast, también nos pueden encontrar como Ligando el Tema. También en Anchor. Pablo, las redes sociales son en Facebook y en Instagram. Pues, ahí les van. En Facebook estamos como @Ligando el Tema, o si nada más lo quieren buscar por nombre, Ligando el Tema. Y en Instagram estamos como @_Ligando el Tema. Recuerden que también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales. Que lo dejamos aquí abajo. Un saludo pendiente, ¿no? Ahí sí, tenemos un saludo. Sí. Omar Díaz, alias El Home. Un saludo para que vean que sí los cumplimos, sí les contestamos. Entonces ahí estamos al pendiente. Un saludo, Home. Come mucha caca, pero te quiero.
Y sí cumplimos su petición, como pueden ver, solo hay de todos los miembros, falta uno, entonces ahí está, ¿no? Y espérame tantito, porque de parte de todo el equipo de Ligando el Tema presente, queremos mandarle una felicitación a Toñito, que no está el día de hoy con nosotros, pero el día de ayer fue su cumpleaños. Las mañanitas de Chepillín. Las mañanitas de Chepillín. Amigos. Sí, Toño Pero sí. cumplió. Hoy estamos grabando el podcast hoy, domingo 5 de abril. Toño cumplió años ayer. Le mandamos un abrazote de parte de todo el equipo de Ligando el Tema. Te queremos mucho, Toño. Feliz Por nuestra cumpleaños, parte- Toño. Feliz Por cumpleaños. nuestra parte sería todo. Feliz cumpleaños, Toño. Muchísimas gracias. Seguimos platicando, seguimos ligando el Llegamos a tema. los 100 suscriptores en Instagram. Vamos a rapar a Tururú, tururú. Tururú, tururú.